hombre fue comido vivo en su cama en una celda en una prisión en Estados Unidos. Después de pasar varios días en esta celda, que digo, la verdad es que hasta me duele el estómago nomás de pensar porque vi las fotos de cómo acabó esta persona. Así estaba antes de entrar a prisión y quiero que vean las fotos de cómo quedó después de que falleció. Literalmente fue devorado por insectos dentro de su celda. Y a lo que quiero invitar al análisis en este tipo de conversaciones es que las prisiones en Estados Unidos son empresas. Las prisiones en Estados Unidos cotizan en bolsa. ¿Qué significa que una prisión pueda cotizar en bolsa? La lógica que una empresa nunca puede negar es la producción de ganancia. Una empresa puede tener muchas maneras de funcionar y de operar y de producir valor y organizarse como cooperativa o lo que tú quieras, ¿no? Pero una empresa tiene que, sí o sí, producir ganancia. Porque si una empresa no produce ganancia, quiebra. Pero el hecho de que las prisiones funcionen como empresas tiene dos máximas muy simples de entender. Primero, necesita más clientes y necesita reducción de costos. Entonces, ¿cómo una prisión tiene más clientes? Pues más reos, porque mientras más reos tenga, tiene una escalabilidad, la cantidad de personal que necesita, el tamaño de la infraestructura, la cantidad de gente trabajando, los fondos que recibe del Estado, porque el Estado subsidia el funcionamiento de las prisiones. Entonces, como empresa es más grande la prisión, ¿no? Entonces, es la primera métrica para el funcionamiento de una prisión de manera privada. La segunda es reducción de costos. Implica, necesitamos personal más eficiente y más productivo, administrando la prisión con la mayor cantidad de reos posibles, con la menor cantidad de oficiales para administrar a los reos, porque esa diferencia es lo que produce la ganancia. ¿Cómo más se puede reducir costos? Oye, pues hay que darle mantenimiento a las celdas. No, pues igual y esperamos un año más. Oye, hay que meter más doctores a la prisión para revisar a los reos. No, pues es que no necesariamente todo está bien, a lo mejor con unos que vengan de vez en cuando es suficiente. Oye, hay que darles atención psicológica, hay que trabajar en maneras de reinserción, hay que trabajar en procesos de rehabilitación de algunos prisioneros. No, pues es que todo eso realmente no tiene resultados probados, entonces no vale la pena. Entonces, como funciona bajo la lógica de una empresa, las prisiones tratan de tener la mayor cantidad de reos posibles con la menor cantidad de costo administrativo posible, porque ese diferencial es lo que produce la ganancia. Ese es el margen de ganancia de las prisiones. Estas muertes de una persona que es devorada por insectos en su cama dentro de una celda, nada más es que un puntito extra en alguna tabla de Excel de contabilidad diciendo, bueno, a lo mejor el Estado nos multa y a lo mejor la familia nos pone una demanda, pero pues sale más barato eso de lo que hubiera costado realmente arreglar todas las celdas, poner condiciones más dignas y buscar mejores condiciones para los reos. Y aquí obviamente tenemos que levantar la pregunta, ¿cuál es el rol de la prisión en la sociedad moderna? ¿Es la prisión un lugar donde se rehabilitan a estas personas? ¿Se aprende algo en la prisión? ¿La gente sale mejor de lo que entró a las prisiones? ¿O es realmente, como dice el dicho popular, que la gente entra a prisión siendo criminal y sale con maestría en narcotráfico y crímenes internacionales por todos los contactos que hizo adentro? Y además, después de que sales en prisión, sales con un récord criminal y ya no te contratan en ningún lugar, pues prácticamente no te queda ninguna opción más que volver al crimen. Créeme que si pasas 4 años encerrado con bichos e insectos, los pies, los labios y las orejas durante las noches, cuando salgas de regreso a la sociedad no te vas a sentir muy agradecido, no te vas a sentir reformado, ni deseoso de construir una sociedad más próspera, más digna y mejor. Pero tal vez el argumento que presentarían aquí los reaccionarios es decir, pues si estás en la cárcel, tal vez no merezcas ser reformado, tal vez lo que merezcas es ser castigado, pero por lo menos la responsabilidad que tenemos nosotros es de pensar en los peligros que existen en la privatización del sistema carcelario y la idea de que la justicia todavía se base en la noción de que el ser humano es libre y espontáneo en sus acciones y no es subjetivamente un producto de condiciones materiales injustas anteriores. Si un niño nace en un ámbito familiar de violencia y abuso porque sus papás también vienen de un núcleo familiar en condiciones miserables de violencia y abuso y eso es lo que aprendieron para sobrevivir y es lo único que saben hacer para vivir y además no tuvieron acceso a educación, ni a buena comida, ni a seguros médicos, ni a una casa estable con piso, pues probablemente lo único que sepan hacer es robar para sobrevivir y es muy fácil criminalizar a gente que por cualquier que hayan sido las situaciones haya cometido un crimen y entenderlos como consecuencia y no como causa de sus propios actos.